Yo, La capa oculta bajo la licra en el verano de 2000, una película de superhéroes peleona sin estrellas de primer nivel y un modesto presupuesto de 75 millones, llegó a los cines y, en silencio, reescribió las reglas del cine moderno. X-Men no solo lanzó una franquicia, sino que resucitó todo un género considerado muerto tras los excesos de tono kitsch de finales de los 90, y cambió para siempre el cine. Pero, ¿y si te dijera que el poder real de la película no estaba en mutantes ni en su acción, sino en apuestas y decisiones, sacrificios y temas que la mayoría apenas notó? ¿Y si la razón por la que aún resuena no es por las garras de Wolverine, sino porque dejó un mensaje de tolerancia en un blockbuster de verano? Descubramos, sin rodeos, la producción que desafió el escepticismo imperante de los estudios, reconfiguró la narrativa de los superhéroes y ocultó su mensaje más audaz. A plena vista. Este es el detalle que cambia la forma en que lo ves, no solo como un espectáculo de cómics, sino como un acto silencioso de desafío cultural. Dos orígenes en una era escéptica, a finales de los años 90. No tratamos películas de superhéroes. Tras el fiasco de Batman y Robin en 1997, los estudios vieron a los superhéroes como desechos para Marvel. Un titán de la cultura pop cayó en quiebra, vendiendo derechos de cine como inventario de liquidación para sobrevivir durante años en este vacío. 20th Century Fox dio un paso al adquirir los derechos de los X-Men en 1994, pero los dejó en suspenso por años. No sabía cómo convertir un cómic extenso y socialmente comprometido en una película viable. Entra Bryan Singer, director de 34 años, salido del indie The Usual Suspects, sin experiencia en efectos visuales ni en coreografías de acción, pero con una profunda conexión personal con el tema central de los X-Men, la otredad. Fue el cantante quien insistió en abrir la película, no con una batalla, sino con imágenes en blanco y negro de Auschwitz. Una elección audaz que dejó claro que no era la típica adaptación cómica. Él vio a los X-Men no como vigilantes llamativos, sino como metáforas de comunidades marginadas, personas LGBTQ+, inmigrantes y minorías religiosas. En una época en que Hollywood dominante evitaba mensajes políticos explícitos y Blockbusters, cantante y guionista David Hayter, creó un guión que vestía su alegoría como una segunda piel visible si miraras sin ser visto, si solo querías explosiones. El estudio estaba nervioso, pero desesperado. Dio luz verde a un reel de prueba cuando funcionó bien con las audiencias de prueba, especialmente los adolescentes que se veían a sí mismos en el aislamiento de un forajido o en el poder reprimido de un cíclope. Fox dio el visto bueno, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Tercero, la paradoja de la propia persona. Hugh Jackman no fue la primera opción para Wolverine. Ni siquiera estaba en la lista corta. Dougray Scott, actor escocés conocido por Misión Imposible. Assad había sido elegido, pero había un conflicto de agenda. La película de Tom Cruise dejó repentinamente vacante el papel. Jackman, un actor de teatro australiano sin perfil internacional, fue traído de forma repentina como reemplazo de última hora. Su estatura era mayor que la del berserker corto del cómic, menos canoso y, según sus propias palabras, muy aterrorizado. Pensé que me despedirían para el almuerzo. El segundo día, más tarde, confesó. Sin embargo, esa misma inseguridad terminó por convertirse en el arma secreta de Wolverine. Jackman canalizó su ansiedad en una actuación que equilibró dureza y vulnerabilidad. Observa sus ojos en la escena en la que le dice a Rogue: «No estás solo. Hay un temblor bajo el bravado. Un hombre que pasó toda su vida huyendo finalmente elige quedarse». Entretanto, Patrick Stewart, ya icónico como el Capitán Picard, enfrentó una paradoja al interpretar al Profesor X y dio al papel una gravedad shakespeariana. Muchos creían que sería un cliché de mentor sabio, pero Stewart, que durante años defendió los derechos LGBT y LGBTQ+, vio a Charles Xavier como un revolucionario, un hombre que usa razón y empatía para combatir el prejuicio en un mundo que teme la diferencia. Stewart más tarde reveló que basó la autoridad serena de Xavier en líderes reales de derechos civiles y no en arquetipos de cómic. El costo tras el brillo para Jackman fue duro entrenamiento con pesas y ensayos de acrobacias que lo dejaron magullado.
y la presión de cargar una franquicia sobre hombros no probados. Para Stewart fue emocional. El peso de representar la esperanza en una narrativa llena de miedo. Ambos sabían que no eran solo intérpretes, encarnaban realmente una idea. Y las ideas, especialmente en Hollywood, son realmente frágiles. Valoraban la decisión que lo cambió todo. Los primeros borradores del guión se inclinaron mucho hacia el espectáculo. El plan de Magneto era una máquina gigante en la Isla de la Libertad que mutaría a los líderes mundiales. Era un tema de cómics, pero sobredimensionado. Luego, una reunión clave en la oficina de Singer. El hater, Singer y la productora Lauren Schuller Donner discutieron horas. Finalmente, Singer tomó la decisión. Hazlo simple, que lo personal cuente, no planetario. Magneto no atacaría a los políticos. Apuntaría a los niños, al senador Kelly. Un demagogo antimutante, vocal, sería mutado como advertencia y ejemplo de rebeldía. La joven inocente. El hecho de que descubriera sus poderes sería la clave para detenerlo. Este cambio hizo más que pulir la trama. Profundizó la ética de la peli. Magneto no era un villano de caricatura. Era un superviviente del Holocausto que creía que la violencia preventiva era la única defensa ante la extinción. Su plan no era dominar, sino sobrevivir, incluso si dolía. El guión final convirtió el conflicto en un debate entre Xavier y Magneto. Fe en la coexistencia frente a un pragmatismo traumado que conserva el núcleo. Incluso la batalla final en la Isla de la Libertad fue íntima. Lobezno pelea contra un tigre de dientes de sable, no por gloria, sino para proteger a una tormenta indómita con sus poderes. No para destruir, sino para abrir un camino seguro. Esto no era lucha entre bien y mal, eran dos visiones de justicia que chocaban, y esa decisión de no simplificar se convirtió en la columna vertebral de la película. The On-Set. La cruda realidad del rodaje de X-Men fue menos glamoroso de lo que sugerían los avances de verdad. La producción operó con un calendario apretado de 60 días, con un presupuesto estirado por efectos prácticos, disfraces elaborados y el clima impredecible de Toronto. Los interiores de X-Mansion se rodaron en un hospital psiquiátrico abandonado. Sus fríos pasillos institucionales, otorgando una autenticidad inquietante a la escuela de Xavier, pero sin ofrecer mucho consuelo al elenco. Ian McKellen, interpretando a Magneto, llegó al set de rodaje, todavía conmocionado por la muerte reciente de su pareja. Él canalizó esa pena hacia la intensidad atormentada de Eric Cher, pero el costo emocional fue real. Más tarde, McKellen admitió que la escena en que Magneto levanta el coche de la policía con la mente se rodó en una toma, con cables ocultos y coreografía. Tomó 17 ensayos y cada uno lo agotó más. Mientras, Anna Paquin, con 17 años y ganadora del Oscar por La pianista, luchaba con el arco de Rogue, en Tosnidia. La incapacidad de tocar a nadie sin absorber su fuerza vital fue más que un recurso narrativo. Fue una metáfora del aislamiento. Pac Quinn se apoyó en ello con franqueza cruda, pero las exigencias físicas fueron brutales. Horas de maquillaje para franja blanca en el pelo, trajes ajustados y la infame escena del camión de hielo donde la secuestran y casi muere de frío. Ella sufrió leve hipotermia durante la filmación y tuvo que cubrirse con mantas térmicas entre tomas. Los mandos de Fox enviaban memos diarios preguntando la falta de humor y exceso de diálogo en la película. En un momento exigieron chistes para Wolverine. Singer se negó. «Esto no es Spider-Man». Él les dijo: «Estas personas están asustadas. Deberían sonar así». La tensión era palpable, pero también lo era el compromiso del reparto. No estaban haciendo una película de cómics. Estaban haciendo una declaración y las declaraciones no salen baratas. 6. Lo que la mayoría de los fans echa de menos. Volver a ver X-Men hoy. Y notarás detalles que transforman toda la experiencia de ver. Toma los créditos de apertura, ni logotipos brillantes, ni música estruendosa. Solo un lento desfile de titulares. Mutante escribe. Protesta se vuelve violenta. Los padres temen. Integración escolar está fabricada para la película, pero resulta familiar. Establecen hostilidad mundial antes de que aparezca un mutante. Luego hay uso del color. La mansión de Xavier se baña en dorados y azules, tonos de santuario,
la guarida de Magneto, acero frío, ángulos afilados, sombras que devoran la luz. Incluso los disfraces cuentan una historia. Los X-Men llevan cuero negro uniforme. No porque sea genial, sino porque Singer quería que parecieran un equipo forjado por la necesidad, no por la moda, pero el detalle revelador está en las placas de Lobezno a lo largo de la película. Él nunca se los quita, ni en la escena de la ducha, ni durante las peleas, ni siquiera cuando está inconsciente. Eso lo mantiene unido a un pasado que quizá ya no recuerda. Son su único vínculo con un pasado, un lazo que, a la vez, le recuerda quién podría haber sido. No puede recordar una ancla visual para su crisis de identidad. Ese olvido, esa sombra, le roba certezas y le genera una angustia persistente. Y en la escena final, cuando sale de la mansión para encontrar respuestas sobre sus orígenes, los toca una última vez, con un gesto que parece buscar señales en su cuerpo y en su memoria. Es un latido silencioso, fácilmente pasado por alto, pero dice mucho, un pulso que el espectador intuye incluso cuando la escena se apaga. Esto no es solo un hombre con garras, es un hombre que busca un nombre. La mayor parte de los fans pasa por alto cómo la banda sonora de la película, de Michael Kamen, teje motivos litúrgicos judíos con el tema de Magneto. Un guiño sutil a su historia de Auschwitz que profundiza su tragedia sin ninguna línea de diálogo. Esas elecciones no gritan. Ellos soportaron. 7. El conflicto detrás de las cámaras de X-Men quedó atrapado en una lucha entre el arte y el comercio. Fox quería una película de acción segura, que complaciera al público, y su equipo quería un filme que planteara preguntas duras. ¿Qué significa ser normal? ¿Quién tiene derecho a decidir? El estudio empujó de vuelta. Se opusieron al prólogo de Auschwitz, diciendo que era demasiado pesado para una película de verano. Singer se mantuvo firme. Si perdemos eso, perdemos el alma de la película. Él argumentó que ganó, pero apenas. Luego vino la batalla de marketing. Los avances iniciales subrayaban explosiones y rugidos de Wolverine, minimizando la película. Los aficionados a la crítica social, que esperaban la Matrix con mutantes, se sintieron confundidos por los debates filosóficos y el peso emocional. Los críticos estaban divididos. Algunos elogiaron su inteligencia, otros lo calificaron de película sonora y sombría. La película abrió con 54 millones, pero no fue récord, y al instante exigieron una secuela con más acción y menos angustia. Sin embargo, en meses algo cambió. Adolescentes citaron la frase de Xavier. El hecho de que alguien sea diferente no significa que sea peligroso en los pasillos de la escuela. Los grupos LGBTQ+ abrazaron la película como alegoría de salir del armario. Los elementos que Fox temía se convirtieron en su legado. El conflicto no solo se resolvió, quedó justificado. Joder la ironía. Aquí está la ironía. Nadie lo esperaba, realmente. X-Men fue descartado por muchos como otra película de cómics. Sin embargo, sentó bases para la era más consciente socialmente del cine de superhéroes. Su éxito. Convenció a los estudios de que el público aceptaría temas en spandex, abriendo camino para El Caballero Oscuro, Pantera Negra y también Chicos. Pero la ironía real reside en su elenco. Hugh Jackman, sustituto de último minuto, se convirtió en sinónimo de Wolverine durante 17 años. Más que nadie interpretó un papel de héroe. Él nunca se vio a sí mismo como un actor de superhéroes. Lo llamó un feliz accidente. Y luego está Magneto. Ian McKellen, un actor con formación clásica en Shakespeare y un hombre abiertamente gay, interpretó a un sobreviviente del Holocausto que luchaba por los derechos de los mutantes. Y al hacerlo, dio voz a generaciones de personas marginadas que vieron reflejadas sus luchas en su furia y dolor. McKellen dijo luego que interpretar a Magneto lo ayudó a enfrentar la discriminación y lo convirtió en un medio de sanación. La peli, casi política para su época, fue salvavidas para quienes se sentían realmente invisibles. Esa ironía. Lo que Hollywood temía como riesgo se convirtió en su fortaleza. 9. El avance de los X-Men no fue solo un éxito, redefinió el concepto de éxito. Recaudó $296 millones en todo el mundo, demostrando que las películas de superhéroes podían ser a la vez inteligentes y rentables. Más importante, cambió la forma en que los estudios abordaban las adaptaciones de cómics. Ya no existían los días de trajes de goma ni de tono burdo. En su lugar aparecieron líneas de diálogo cortas y contundentes, realismo sobrio, profundidad de los personajes y ambición temática. La influencia de la película se extendió por toda la cultura popular. Joss Whedon la citó como inspiración para Buffy, la cazavampiros en temporadas posteriores.
Christopher Nolan estudió su tono antes de crear Batman Begins. Incluso las primeras películas de M6 tomaron prestada su estructura de elenco y ambigüedad moral. Lo decisivo fue que Mutant and Proud entraran al léxico. Los estudiantes de secundaria formaron clubes de X-Men como espacios seguros para los marginados. Los docentes utilizaron la película para discutir los prejuicios en las clases de estudios sociales. En 2001, GLAAD otorgó a X-Men un premio de medios por su representación positiva de identidades marginadas. Un hito para una película de superhéroes. No solo entretenía, empoderaba y por eso, más de 2 décadas después, aún se siente urgente. Efectos en cascada de X. Las carreras que X-Men lanzaron. Se lee como un quién es quién del cine moderno. Hugh Jackman se convirtió en una estrella global, pero nunca olvidó el mensaje de la película. Más tarde, usando su plataforma para abogar por la salud mental y los derechos LGBTQ+, James Marsden, como Cíclope, encontró una mayor profundidad en un papel. Muchos lo vieron como rígido. Él seguiría equilibrando el trabajo comercial y el indie con una integridad serena. Halle Berry, aunque subutilizada, su personaje Tormenta se convirtió en la primera mujer negra en dirigir una franquicia de superhéroes. Un hito que abrió camino para Wonder Woman y Capitana Marvel, más allá del reparto. El ADN de la película está por todas partes, la dinámica de equipo de los Vengadores basada en la ética de la familia elegida de los X-Men. La crudeza de Logan. Una deconstrucción con clasificación R del heroísmo, basada en la interpretación de Jackman. Incluso series que no son de superhéroes, como Stranger Things y Umbrella Academy, deben parte de su influencia a la mezcla de X-Men, suspense y realismo emocional. La gente cita a mis X-Men con afecto, no por ser vistosos, sino porque representan la unidad frente a la división. La onda expansiva no se detuvo en el año 2000, sigue extendiéndose todavía. La Nin de Shaq. ¿Por qué persiste? Entonces ahora, ¿por qué X-Men importa? Porque entendió algo esencial. Las historias de héroes no tratan de poderes, son de gente. El genio de la película no está en CGI ni en su coreografía de peleas. Era su verdadera empatía. Miraba al niño que se siente como un forastero, al adulto a quien le dicen que es demasiado o no basta, y decía, tu diferencia no es una falla. Es tu fuerza. Ese mensaje fue radical en 2000. Es esencial en 22, 25, en una era de creciente intolerancia, aislamiento algorítmico y guerras de identidades. X-Men sigue siendo un gran faro, no porque ofrezca respuestas fáciles, sino porque se atreve a plantear las preguntas correctas. Y ahora, armado con estas capas ocultas, ya no lo verás de la misma manera. Las garras, las capas y las frases de efecto no son más que la superficie. Bajo ellas yace un ruego de compasión. Eso sigue siendo tan oportuno hoy mismo como lo fue hace 25 años. La revisión con ojos frescos. Vuelve a ver X-Men, de nuevo, no como una reliquia, sino como una revelación. Observa las miradas discretas, los silencios cargados, el coraje de sus convicciones. Entonces cuéntanos en los comentarios qué momento te impactó al ver la verdad bajo la superficie. Si este análisis profundo cambió la forma en que ves la película, dale like, por favor. Ayuda a que más fans vean la historia detrás de la historia, pues algunos mensajes no se desvanecen. Ellos evolucionan y este apenas empieza.